Cordero inmolado en la cruz. El Ministerio Internacional La Gracia de Dios y la Iglesia Cristiana Vida Abundante presentan su programa radial Compartiendo la Vida Abundante en Cristo Jesús, con los pastores David y Doris Gómez, mensajeros de palabra de restauración, amor, aceptación y perdón. Y ahora, compartiendo la vida abundante en Cristo Jesús. Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre bueno, Padre amado. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí y ahora. Sabemos, Señor, que eres tú quien pone la voluntad del querer por hacer las cosas que a ti te agradan. Gracias, Señor, porque somos siervos para servirte a ti y para servir a tu pueblo. Gracias, Señor. Estamos en el programa Manantial de Luz, Fe y Libertad, que llega a ustedes como una cortesía del Ministerio Internacional La Gracia de Dios, un ministerio que es de la palabra, un ministerio que ha honrado la palabra por más de 35 años, sirviéndole al pueblo la verdad que Dios quiere que le sirvamos. Somos estudiantes de este ministerio de la palabra y queremos dar fe de que cuanto el Señor ha querido que nosotros seamos informados acerca de su palabra es lo que hemos aprendido, porque sabemos que lo que nos sirven es la palabra de Dios y por eso estamos prestos a ser ministro competente de este nuevo pacto en Cristo Jesús, para llevar su palabra como nos lo ha enseñado nuestro pastor, como lo recibió de nuestro Señor Jesucristo a través de los evangelios. Así que bendiciones para cada uno de ustedes. Bendecimos la administración de esta radio, que sabemos, Señor, que es de bendición cuando abren su puerta y abren este altar para que la palabra de Dios sea servida a través de estas diferentes emisoras que nos son de bendición. Bendiciones a cada uno de los hermanos que participan con nosotros escuchando la palabra de Dios. Sabemos que el cuerpo de Cristo es grande y que esto alcanza a muchos pueblos de Dios. Y sabemos que lo que nos identifica es la verdad que es Cristo. Bendiciones para cada uno de ustedes. Y hablando en este prospecto, quiero empezar esta clase del día de hoy, ya que regresé de una semana que estuve de vacaciones en Sevilla, España, donde estuve para bien y para la gloria de Dios, llevando lo que es la palabra en un pueblo que está ávido de conocer la verdad. Bendigo a cada uno de mis hermanos que he dejado allá, a cada uno de esos hermanos que estuvieron prestos a escuchar la palabra de Dios, con la cual hemos compartido con ellos, y sabemos que esta palabra va a dar su fruto. Sabemos que esta palabra va a hacer esas glorias y maravillas que el Señor hace en las vidas de la persona cuando son abiertos y receptivos a recibir la palabra de Dios. Así que en esta tarde vamos a estar en eso también, impartiendo lo que es la palabra de Dios, la verdad. Bendiciones para cada uno de ustedes. Nuestra posición en Cristo. La posición que tenemos en Cristo Jesús no es algo que nosotros decidimos, no es algo que nosotros nos proponemos, no es algo que nos enseñaron a hacer. Nuestra posición en Cristo es la posición en que Él, cuando estábamos muertos en pecados y delitos, decidió plantarnos en Él. Él fue quien nos insertó en la vid, y la vid es Cristo. Nosotros no éramos pueblo, nosotros no pertenecíamos al pueblo de la bendición, pero nos buscó de toda lengua, raza y nación para ser un pueblo, para regalárselo a sí mismo. Y esta posición que tenemos no nos la dimos nosotros, sino que nos la dio Él en su infinita gracia y en su infinita misericordia. Gracias, Maestro Jesucristo, por tu gran obra. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Dios, que tuvo a bien enviarte para reconciliarnos con Él en ti. Nuestra posición en Cristo. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Primera de Pedro 1:2 nos dice: elegidos, según la presciencia, conocimiento previo de Dios Padre, en santificación del Espíritu,
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Presciencia. Y que ese plan no lo elaboró ayer ni la semana pasada. Fue un plan perfectamente orquestado desde antes, entienda esto, desde antes de la fundación del mundo. En ese plan estamos nosotros. Por tanto, entendemos que Él ya nos conocía gracias a su presencia, que tenía conocimiento previo de nosotros, mucho antes de nosotros existir. Y que, a pesar de saber cuáles serían nuestros errores o cuán pecadores llegaríamos a ser, aún así puso a nuestro alcance la posibilidad de una relación plena con Él. La presencia de Dios es ese previo conocimiento que solo Él tiene sobre todas las cosas. El propósito de Dios para nuestras vidas, después de decir que Dios elaboró un plan en la eternidad, que nos eligió para vivir en Él y que el Espíritu Santo opera en nuestra santificación, Pedro nos dice cuál es el propósito de esa elección. Elegidos. Wow. ¿Sabía usted que usted no eligió a Dios? ¿Sabía usted que usted fue elegido por Él? Y yo doy gracias, Señor, por haberme elegido. Porque viéndome a mí mismo, no lo merezco, no lo merecía. Y nunca llegaría a merecerlo como estaba yo en esa posición de muerto, sin ánimo de pedir nada, porque ¿qué puede pedir un muerto? Y en esa posición que yo estaba, y ya no estoy, fui elegido juntamente con cada uno de ustedes, mis hermanos. Elegidos para obedecer y ser rociado por la sangre de Cristo. Qué hermosa elección, qué propósito en esa elección, que fuimos rociados por la sangre sacrosanta de nuestro Señor Jesucristo, esa sangre inmaculada, que Cristo no fue concebido en pecado. Cristo era totalmente santo. Y esa sangre santa, dice el Señor, y no yo, que yo fui rociado con esa sangre. Y ahora el ADN de nuestro Señor Jesucristo es el ADN con el cual me ve mi Dios Todopoderoso y me llama mi santo. Y somos hijos, acepto en el amado, por esa sangre que nos cubre, con la cual hemos sido lavados. Por lo tanto, nadie pudiera decir con verdad que Dios no es capaz de perdonar sus pecados, ya que nadie es tan pecador que Dios no lo pueda perdonar. Pedro dice que Dios Padre es quien hace el plan. No usted, no yo, no el concilio, no ningún pastor. Quien hace el plan para nuestra salvación y lo consiguió fue Dios. Pedro dice que Dios Padre es quien hace el plan. Él nos elige y dispone todas las cosas como para que tengamos la posibilidad de aceptar su propósito. Tan difícil era vivir en aquellos momentos de tanta persecución, angustia e incertidumbre que Pedro se aboca a intentar abrir sus ojos a una realidad distinta a la que ellos estaban viviendo, una realidad eterna, la cual fue planificada desde antes de la creación del mundo y fue puesta al alcance de sus manos. La posibilidad de disfrutar de una verdadera relación con Dios en este tiempo, tanto como la de obtener una esperanza viva y real sobre una eternidad en la presencia del Creador, era algo que ellos no solo debían conocer, sino que debían vivir a la luz de ambas verdades. Verdades poderosas. En Cristo tenemos nuestra redención del dominio de Satanás. Nuestra redención es eterna y ha estado vigente y seguirá vigente y es válida y efectiva para siempre. Nosotros tenemos garantizada la remisión y el perdón de nuestros pecados. 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús, en Él. En lugar de ser esclavos del adversario,
Ahora hemos venido a ser los amos sobre el adversario y todos sus principados, gobiernos, circunstancias. Lo que dice la palabra, Colosenses 1, 18, 20, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él, Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esa sangre. Efesios 2, 5, 6 nos dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos sentados legalmente en lugares celestiales en Cristo Jesús. Recordemos lo que dice la palabra, que Él es la cabeza de la iglesia. Y si Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, cada miembro de ese cuerpo está donde está la cabeza. ¿Y dónde está la cabeza? Sentado a la diestra del Señor, intercediendo por cada uno de nosotros. Nosotros, como un solo cuerpo, la iglesia, estamos sentados juntamente a Cristo Jesús en lugares celestiales. Es tan difícil de entender eso. Es tan difícil de entender la verdad que sale de la boca de Dios, que sale del Evangelio. Hay que convencer a alguien que lo que Dios dice es la verdad y que la verdad permanece y es para siempre, porque su palabra no pasará. Es importante que si usted no se ve a usted mismo sentado junto a Cristo Jesús en lugares celestiales, empiece a hacerlo. Porque usted tiene todo el derecho, como hijo del Padre, estar donde está la cabeza. Estamos sentados legalmente en lugares celestiales en Cristo Jesús. La palabra lo dice, yo lo creo. Esta es nuestra posición legal. Esta es nuestra posición legal ante Dios. Y ese es el fundamento de todos nuestros derechos legales. Así como el fundamento de nuestra herencia eterna. Cuando nacemos de nuevo, venimos a ser una rama de la vid. Les recuerdo que nosotros hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, pero que ese nacimiento, esa operación para ser nacido de nuevo, no la provocó usted, no la provoqué yo. Hemos nacido de nuevo por haber sido elegidos por la gracia de Dios para ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Es ahí donde Él nos da su sangre. Es ahí donde Él nos sella con el Espíritu Santo, nuestro Consolador, para que esta nueva creación empiece a manifestar los frutos del Espíritu y a entender que tiene vida eterna, porque es la vida Zoé, la vida de Dios, la que se nos ha dado para este nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo, porque el Padre nos trae a Cristo Jesús y nos da ese nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo, venimos a ser una rama de la vid. Somos una rama de aquel que es la cabeza. Hemos sido insertados en Cristo Jesús para ser esa rama. Juan 15:5 nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Somos partícipes de la naturaleza divina. ¿Usted sabe lo que es eso? Que somos participantes de la naturaleza de Dios. Porque somos hijos de Dios, somos su santo. Y por tal razón es que debemos vivir como lo que somos, parte de esa familia celestial.
Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Juan 10:10 nos dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Está usted teniendo esa vida en abundancia de la que habla nuestro Señor? ¿Está usted manifestando las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable? Cuando estamos abiertos y receptivos, no solamente a escuchar, sino también a hacer la palabra de Dios, vamos a ver esa vida en abundancia manifestándose en nuestras vidas, en nuestras entradas, en nuestra salida. Vamos a ver cómo la sanidad es nuestra manera de estar sano, próspero y en paz. Esas son la abundancia de la que el Señor habla y la que te pertenecen y me pertenecen por ser hijo de Dios, por ser parte de la familia celestial, por haber nacido de nuevo en Cristo Jesús y ser parte del cuerpo de Cristo. Esa es nuestra verdad, esa es nuestra verdadera posición en Cristo Jesús. No permita que nadie le predique diferente, que usted es algo insignificante, porque si usted fuera algo insignificante, ¿cómo vino Cristo a morir por ti y cómo vino a morir por mí? Era porque para Dios éramos importantes. Él nos dio esta posición. Él sabíamos que tan importante éramos para Él, por lo que no acepto absolutamente a nadie que le diga ninguna oveja de Dios. No importa qué tan pequeña le parezca a esa persona que es, la más pequeña es una de las más importantes para Dios, porque Él murió por esa oveja en la cruz del Calvario, para darle vida y vida en abundancia, una vida eterna que no perecerá jamás. Primera de Juan 5:12 al 13 nos dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os es escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué palabra más verdadera? El que tiene al Hijo, ¿por qué? Porque el Señor te trajo a los pies de Cristo. Él es quien te trae a la iglesia. Él es que te trae al conocimiento de la palabra. Él es que se manifiesta a tu vida para que tú tengas esa relación para con Él. El Padre que te trajo al Hijo dice que tú tienes al Hijo. Y por eso tiene la vida. ¿Cuál? La vida Zoé, la vida de Dios, la vida que te dio Él de su naturaleza. Y dice el Señor, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No, nosotros no somos esos muertos a lo que el Señor dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hemos sido elegidos para tener esa vida que es en Cristo Jesús. Para que sepáis que tenéis vida eterna. Vida eterna. No permita que nadie le diga que se puede acabar, porque si se acaba, usted nunca la tuvo. Porque si se terminó, tenía límite y por lo tanto no era eterna. Cuando Dios le dijo a usted que envió a su Hijo para que el que en Él creyera no muriera, más tuviera vida eterna y no pereciera jamás, pues en el momento en que usted creyó en Jesucristo, porque el Señor le dio fe, porque es una operación de Dios, el que te da fe para que pueda creer, pues ya usted es uno de esos que están en Cristo Jesús. Y aquí ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es una verdad gloriosa, que le debe dar a usted la seguridad de su salvación, la seguridad del que habla, que es el Evangelio, que es la palabra, y la palabra es Cristo. Cristo es que lo dice. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Por eso lo confesamos cada día. Por eso somos los que venimos arrepentidos cada día ante Dios y confesamos que creemos en el Hijo sacrosanto de Él, Cristo Jesús. Estar en Cristo significa que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha en Él. ¿Por qué somos santos? Porque somos hijos de Dios, porque tenemos su naturaleza. ¿Y por qué estamos sin mancha? Porque su sangre nos lavó, nos quitó todo pecado. Dijo, para que el que en Él creyera no muriera, mas tuviera vida eterna.
y para librarnos de todos, no dijo de uno, de aquello, de este, no, de todos nuestros pecados. Si la palabra dice que de todos, vamos a creerle al Señor que nos quitó el pecado que traíamos por Adán, el pecado que hemos, de las cosas que hemos hecho, el pecado que podamos hacer en el futuro. Todo eso el Señor resolvió nuestro problema del pecado en Cristo Jesús, porque Él dijo pues de todo. Ahora ya el Señor no nos ve como pecadores, Él nos ve como su santo, como su redimido. Y la intercesión que tiene nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros nos garantiza esa eterna vida que nos ha dado y que ninguna condenación hay para nosotros. Ahora bien, conociendo esto no vamos a descuidar. No, ahora que usted sabe que se le ha dado tanto, al que mucho se le da, más se le exige. Entonces tenemos que comportarnos como los hijos santos de un Padre Santo, que es Dios. Efesios 1:4 dice, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha en él. Efesios 1:4. Nuevas criaturas en Cristo. Segunda de Corintios 5:17. Hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. No hay condenación para nosotros en Cristo. Romanos 8:1, que la acabamos de citar. Vivimos siempre en triunfo en Cristo. Segunda de Corintios 2:14. Santas y fieles en Cristo. Efesios 1:1. Todo lo podemos en Cristo. Filipenses 4:13. Estamos completos en Él. Colosenses 2:10. Nuestra responsabilidad, Efesios 4:21-24, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestío del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, que es Cristo. Estar en Cristo significa tener una relación viva y significativa con Cristo. No es solo una posición que recibimos por fe en Cristo, sino que es una relación con Cristo. Al estar en Cristo, esa es tu posición, esa es la realidad desde el punto de vista de Dios. Cuando Dios te ve, no ve tus fallas, no ve tu pecado, ni tu imperfección. Dios ve a Cristo, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan 4:17 dice, estar en Cristo significa que donde Él está, nosotros estamos. Lo que Él es, nosotros somos. Somos santos y fieles. No nos vemos así, pero Dios nos ve así. Estamos sentados en lugares celestiales. No nos vemos así, pero Dios nos ve así. Estamos completos en Él. No nos vemos así, pero Dios nos ve así. Dios no nos ve por lo que fuimos. Nuestro pasado ha quedado borrado. Entienda eso. Tampoco nos ve por lo que somos, lleno de imperfecciones. Nos ve en Cristo por lo que seremos. El varón perfecto. Vivir sentados en lugares celestiales. Vivimos mostrando las abundancias, riquezas de la gracia de Dios. Versículo 7. Vivimos andando en las buenas obras que Dios preparó para que nosotros vivamos en ella. Vivimos cerca de Dios por la sangre de Cristo, versículo 13. Vivimos reconciliados con Dios, versículo 16. Vivimos teniendo entrada al Padre, versículo 18. Vivimos como miembros de la familia de Dios, versículo 19. Vivimos como templo santo y morada de Dios, versículos 21 y 22. Estar sentado en lugares celestiales con Cristo significa que vivimos en otro nivel. Nuestro enfoque es más alto. Colosenses 3, 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Verdad poderosa. En Cristo tuvimos redención.
vida eterna, vida abundante, naturaleza divina, sentados en lugares celestiales, derecho legal a su nombre. Colosenses 2, 6, 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anda en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Por tanto, le animo a buscar a través del estudio de la palabra el consuelo necesario y el propósito para su vida. Sepa que usted sí es un hijo o una hija de Dios. Tiene una posición espiritual y la posibilidad de relación con un Dios quien siempre se muestra disponible ante nuestra búsqueda. Vivir con plena conciencia de las verdades espirituales que se aplican a nuestras vidas y de los propósitos divinos para sus hijos, nosotros, puede cambiar nuestra visión de la realidad y por lo tanto puede darnos un verdadero sentido, el coraje necesario y un propósito adecuado para afrontar con valor lo que nos toque vivir. Tenemos que estar llenos de esa fe y de saber que las bendiciones están ahí, que lo único que tenemos que hacer es reclamar nuestra herencia como hijos del Padre. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para cada uno de ustedes. Estas clases bíblicas del Evangelio, de la palabra de verdad, llegan a ustedes como una cortesía del Ministerio Internacional La Gracia de Dios y las Iglesias Cristianas Vida Abundante. Les recordamos que tenemos nuestro servicio cada domingo, donde alabamos y adoramos a nuestro Señor a las 10 de la mañana en el 9504 de Jamaica Avenue en Queens, New York. Y tenemos también nuestro culto en el 11 de Amityville Street en Isley Terra a las 5 de la tarde. Los esperamos para que juntos adoremos a nuestro Señor. Bendiciones, amados hermanos, y hasta el próximo sábado. Amén. Lo que tu amor ha hecho en mí, más rindo mi ser. El Ministerio Internacional La Gracia de Dios y la Iglesia Cristiana Vida Abundante ha presentado su programa Compartiendo la Vida Abundante en Cristo Jesús con sus pastores David y Doris Gómez. Para más información, por favor llamar a nuestros teléfonos 917-774-9008 y al 516-528-7393. Repetimos, 917-774-9008 y 516-528-7393. En nuestras iglesias les ofrecemos en Cristo amor, aceptación y perdón. Volveremos a vosotros de lunes a viernes a esta misma hora y por esta misma emisora. Lunes a viernes, 3 de la tarde y 3 de la mañana. Gracias por vuestra sintonía. Bendiciones.